Ay, esto es demasiado dulce, pero me gusta. Hola, mi nombre es Israel Sabu y espero pasemos un rato agradable juntos. El día de hoy les vengo a hablar de la trilogía de A todos los chicos de los que me enamoré, o To All the Boys I Loved Before, de Jenny Han. Esta trilogía está compuesta por To All the Boys I Loved Before, o A todos los chicos de los que me enamoré, P.S. I Still Love You, o Postdata Te Sigo Amando, y Always and Forever, Lara Jean, por siempre y para siempre, Lara Jean, básicamente. Y bueno, antes de continuar, para los que no han seguido mi canal desde hace tiempo, bueno, bienvenidos. Soy súper fan de Jenny Han. No, la verdad es que en realidad Jenny Han me gusta bastante. Entonces, si ustedes no han seguido mi canal y eres nuevo en este canal, bienvenido. Vas a verme hablando mucho de Jenny Han y más en los últimos meses, porque, bueno, les traigo el día de hoy la reseña de toda la trilogía y se viene pronto ya la reseña de la trilogía de The Summer I Turned Pretty, que de hecho es mi lectura actual, así que... Y bueno, en realidad de los primeros dos libros ya había hecho unas reseñas como tal. Se los voy a dejar en la caja de descripción. Están simplemente en wrap-ups, no eran reseñas individuales. Y creo que ahora, pues con la salida del último libro, Always and Forever, Lara Jean, que tanto estuvimos esperando por tanto tiempo y al fin ha llegado, es momento de hacer un recuento de lo que ha pasado a lo largo de esta trilogía y comentarles lo que me ha gustado, lo que no me ha gustado, pero ya en un panorama amplio de principio a fin. Y por supuesto contarles de qué trata, que es por donde vamos a empezar. La trilogía empieza con To All the Boys I Loved Before, el primer libro, y este nos cuenta la historia de Lara Jean, una chica de preparatoria que vive en los Estados Unidos y que es hija de un americano y una madre coreana que, por cierto, falleció. Y eso no es ningún spoiler porque eso se menciona desde el principio del libro. Esta chica se ha enamorado de varios chicos a lo largo de su vida, tiene aproximadamente 16 años, y llega el momento en su vida en la que ella decide decirles adiós a cada uno de ellos en su debido momento, y para hacerlo de una manera como muy personal, ella decide escribir cartas como si fueran dirigidas a ellos, pero se las escribe, o sea, solo las escribe para guardarlas ella misma. Y como es tan detallista en todos los aspectos, y eso es algo que se queda bastante reflejado en toda la trilogía, no solo lo hace con las cartas, sino con todo lo demás, decide poner las cartas en su sobre, ponerle la dirección, sellarlos y todo ese rollo, pero simplemente decide guardarlas en una cajita bonita que tiene en su cuarto. Todo esto es bastante normal, para ella es casi como rutinario cada vez que se enamora con algunos chicos. Bueno, obviamente solo ha sucedido alrededor de 6 veces, pero llega el momento en el que se da cuenta que sus cartas han desaparecido. Y de hecho fueron entregadas a sus destinatarios. Y ahí es donde empieza el giro de esta historia. Ella primero que nada trata de recolectar las cartas antes de que lleguen a sus destinatarios. Si bien logra recuperar algunas, otros destinatarios sí llegan a recibir sus cartas. Y es ahí donde las cosas empiezan a ponerse un poco turbias. A partir de eso vemos como Lara Jean empieza a interactuar más a fondo con todos los chicos de los que ella se había enamorado, pero que ella ya les había dicho adiós, pero que de cierta forma en el fondo ella nunca les dijo adiós, y ahora tiene que lidiar con el hecho de que ellos saben que ella los quiere. Sí, es un poquito complejo, pero en realidad es bastante simple la historia. Pero si bien la historia puede ser, como dije, bastante sencilla, Jenny Han le agrega un toque maravilloso con su estilo de escritura, y eso es algo que voy a abordar en este último pedazo y que abarca ya toda la trilogía. La manera de escribir de Jenny Han es, yo creo, que lo que hace esta trilogía más interesante y que me hace querer esta trilogía tanto. Y es que Jenny Han se enfoca muchísimo en aspectos que muchos autores dejan de lado, y son como esos pequeños detalles que hacen valer la historia un montón, como la personalidad de los personajes, que se vea bien construida, y no solo de los personajes primarios, sino también de los secundarios, esos que quedan, que muchas veces simplemente están ahí como para generar un puente en la historia, una rampita nada más, y aventarte al personaje principal, a tu protagonista a otro lado, sino que verdaderamente se sienten completos y se sienten muy reales y muy llenos de vida. Y es impresionante porque Jenny Han también se enfoca en aspectos como, por ejemplo, la familia. Hay muchos autores, y es algo de hecho que ahora que he venido leyendo más me doy cuenta que muchos autores dejan de lado, sobre todo en los libros contemporáneos, y es el aspecto de la familia, de cómo el personaje principal interactúa. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho de Buscando a Alaska. En ese libro al principio sí se veía como la importancia de la familia, pero de repente hay un momento en el que el personaje se va a vivir a la escuela y cambia su rutina y todo eso, y la familia se ve relegada a un segundo, incluso un tercer plano. O sea, es muy drástico el cambio, y es como de no, a una edad de 16 años no dejes relegada a la familia tanto, o sea, le das bastante importancia porque son las personas con las que vives y con las que convives, y obviamente apenas estás creciendo, apenas estás
viviendo tu propia vida, entonces no eres tan independiente. O sea, obviamente existen estos chicos rebeldes y todo, pero de cualquier manera Jenny Han se enfoca en darle esa importancia que tiene que tener la familia como un sustento del personaje, y eso se me hace muy muy padre. Aparte de que llena a los personajes de otros como pequeños tics, por así decirlo, que hacen a los personajes mucho más interesantes y más completos, porque por ejemplo Lara Jean es muy detallista y ese tipo de cosas, entonces ayuda a que el personaje se sienta más real, más completo, más homogéneo, por así decirlo, y eso a mí simplemente me encantó. Ahora vamos a pasar a una sección que, bueno, es básicamente una sección de spoilers, así que los vengo avisando desde este momento porque vamos a tocar los spoilers de los 3 libros, entonces obviamente del segundo y el tercero ustedes no quieren saber nada, si del primero no se los recomiendo, mucho menos de los otros dos. En realidad no son grandes cosas, sino simplemente pequeños detalles que cambian bastante a mi percepción del libro, de los 3 libros, y que de hecho me gustaría comentar. Vamos al área de spoilers. Como algunos de ustedes saben, los primeros 2 libros de la trilogía fueron concebidos como de hecho una duología. No tenían planes, Jenny Han no tenía planes de lanzar el tercer libro, entonces solamente serían estos 2, y de hecho el segundo libro termina bastante bien como para generar un cierre en la historia. Entonces estos 2 libros tienen una trama muy bien construida, muy completos, muy bien, muy como homogéneos, por así decirlo, y en general me atrevo a decir que no tengo casi ningún problema con ninguno de esos dos, con estos 2 libros. Son muy muy buenos, llenos de acción, llenos de drama, llenos de vida, llenos de personajes llenos de problemas, llenos de amor, llenos de todo. O sea, están muy muy bien balanceados los libros. En algún momento se pueden llegar a sentir muy empalagosos, por así decirlo, pero en el buen sentido, porque no es como Crepúsculo, que en algún momento a mí en lo personal me llegó a hartar y cansar un poco el hecho de que fuera tan empalagoso. Y en estos lo es, pero es un sentido en el que es como de ay, esto es demasiado dulce, pero me gusta, o sea, entonces lo disfrutas y eso está muy padre. En el tercer libro tenemos toda esta parte de la manera hermosa de escribir de Jenny Han, pero tengo un gran problema con ese tercer libro y lo mencioné en mi reseña de Goodreads y se los tengo que comentar aquí. Este libro carece totalmente de trama y de verdad me cuesta trabajo de entender por qué. El libro es bonito, la portada es bonita, es el tercer libro de una de mis trilogías favoritas, pero me cuesta trabajo entender. Yo sé que cuando terminó el segundo libro en realidad ya había terminado y no había mucho de dónde sacarle, hasta cierto punto. Y yo fui de los que también tuiteó compulsivamente que nos trajera una tercera parte de Jenny Han, porque todo el mundo lo estaba haciendo ayer y pues a mí me gustaron los primeros 2 y pues tenía que pedir el tercero. Y honestamente agradezco mucho que nos haya escrito el tercero Jenny Han y leer una vez más a Lara Jean y todos los personajes que la rodean. Y de hecho tengo que admitir que hay momentos en los que verdaderamente rompe el corazón, porque hace algo con unos personajes que dices no, como estamos en la sección de spoilers lo voy a decir bajo su propio riesgo, chavos. Uno de los personajes favoritos de este libro muere. Y bueno, no era precisamente una persona joven, entonces tampoco no es como que un golpe muy duro. Y pues era una persona adulta que ya lo puedes llegar a esperar un poquito. Y ese personaje es Stormy. Stormy es un gran personaje que lo sentí, sobre todo en el segundo libro, P.S. I Still Love You, que valió la pena totalmente todas y cada una de esas escenas en las que ella salía. Y en este libro le tenemos que decir adiós, desgraciadamente. Entiendo, son cosas de la vida y Jenny Han quiso agregarlo. Y de hecho, ya hablaremos de cómo Jenny Han mata personajes en otra trilogía en el futuro. Y cómo eso verdaderamente duele. Eso duele, chavos. Pero bueno, entonces esas son como de las partes que me gustaron del libro, que se siente muy completo en el sentido de que los personajes los vuelves a ver, vuelves a disfrutar de ellos y vuelves a compartir como todas esas escenas bonitas que viviste en los primeros 2. Pero tuve muchos problemas con el hecho de que el libro carecía totalmente de trama. O sea, ya no había un problema en el que Lara Jean estaba en un triángulo amoroso y tenía que decidir entre algunos personajes. Ya no había alguien que una vez que ella decide por un chavo, Peter Kavinsky, se meta en la relación como Genevieve. Ya no había nada de eso, entonces verdaderamente la relación entre Lara Jean y Peter Kavinsky estaba bien.
O sea, no había nada de qué preocuparse, entonces era como de... No hay mucho de dónde escribir, honestamente. El único problema, y se supone que es la trama del libro, es en que Lara Jean tiene que decidir acerca de su vida en el colegio. Entonces este es como el verano antes de entrar a la universidad y cómo están como en el proceso de aplicar a las universidades y todo eso. Yo creo que el libro hubiera sido más interesante si ella simplemente ya hubiera sabido que la aceptan en dos escuelas, pero una es como la escuela muy chida y la otra escuela es la escuela donde está Peter Kavinsky y ella tiene que decidir entre cuál irse, ¿no? Entonces... creo que eso hubiera sido un movimiento más interesante. Lo que sucede en el libro en realidad es muy tonto porque simplemente ella no es aceptada en la escuela en la que va Peter Kavinsky, su novio, y ella es aceptada en otras escuelas. Entonces es como de, pues para mí ya no hay para dónde hacerte, o sea, simplemente escoge una de las otras escuelas y ya, si ya no te aceptaron ni modo, o sea, entonces en ese sentido esas son las clase de cosas que sentí que el libro carecía un poquito de trama y eso me molestó un poco porque sentía como que no había para dónde. Y luego aparte había escenas, por ejemplo, cuando van a un viaje a Nueva York, un viaje escolar, Peter y Lara están en la parte de arriba de un edificio, creo que es el Empire State, si estoy en lo correcto, o era el edificio Chrysler, no recuerdo bien cuál era, pero eran uno de esos dos. Están en la parte de arriba de uno de esos dos edificios. Y hay un momento en el que ellos dicen, te imaginas, Peter Kavinsky le dice a Lara, ¿te imaginas que viviéramos en un edificio después de la universidad, en un penthouse o en un departamento en Manhattan? Y es como de, wow, slow down boy, slow down. Apenas estás saliendo de la preparatoria y ya te estás pensando en cómo vas a vivir con Lara Jean después de la universidad. O sea, no. Y eso me causó bastante conflicto porque pues obviamente uno no sabe qué es lo que va a pasar en la universidad y honestamente con el final de esta trilogía no quiere saber porque no quiere saber si van a terminar juntos o no por el resto de su vida. Por la manera en que los personajes se comportan pareciera que sí, pero pues obviamente uno nunca sabe y no quiero saber honestamente. Y eso me preocupaba bastante porque... veía muchísima ilusión por parte de los dos y eso me preocupaba, era como, o sea, entiendo y eso hacía que fueran los personajes más reales, o sea, siendo como adolescentes de 16 años o de 17 años que creen que pueden hacerlo todo, entonces eso es como hacer un personaje real, pero de cualquier manera me causaba ese conflicto de que no deben de ilusionarse tanto, chavos, llévenselo lento, por favor, tan chiquitos, les falta mucho por vivir. Y eso fue las cosas que me causaron bastante conflicto en esta novela, sobre todo en esta última novela. En las primeras dos no tanto porque pues apenas se estaban conociendo y era como de, ay, sí, el amor es nuevo y todo eso, pero en este no. Algo que de hecho me acabo de acordar y bueno, muchas otras personas lo han mencionado y bueno, creo que vale la pena mencionarles y explicarles porque otras personas lo han mencionado y estoy de acuerdo con eso, y es que este libro y en realidad toda la trilogía, oh Dios mío, Jenny Han, ¿cómo te hace tener hambre? Pero no lo hace solamente en estos libros, lo hace en todos los libros que escribe. Jenny Han está obsesionada con la comida y sobre todo con la repostería. No la culpo, están muy buenos los pósteres, pero oh Dios mío, la manera en que ella describe una simple galleta de chocolate en este libro te hace pensar si este libro en realidad está hablando de comida y no de un romance. Es increíble la manera en que la describe y te dan unas ganas inmensas de comer una simple galleta de chocolate, pero así, una de las buenas como ella la describe. Y dan ganas de ponerte a cocinar, aunque a mí no me gusta cocinar en realidad, no mucho, pero dan ganas de ponerse a cocinar con este libro, oh sí. Y no puedo decir más que cuando terminé este último libro, verdaderamente fue como un golpe al corazón, porque todavía cuando terminó el segundo tenía esperanzas de que sacara un tercero y que si hacíamos presión hubiera un tercer libro. Y lo hubo, entonces eso me emocionó bastante, pero pues desde que publicaron este libro, o sea, aquí en la parte de abajo dice la conclusión a la serie de todos los chicos de los que me enamoré. Y esto hace más obvio el hecho de que esta trilogía ha llegado a su fin y duele y no se me hace bonito y no sé qué voy a hacer con el resto de mi vida, pero probablemente releerla una y otra vez. Se los aseguro, chavos. Y bueno, voy a darle por último la calificación de cada uno de los libros. Y obviamente, bueno, no es necesario decir que yo recomiendo muchísimo esta trilogía, porque sí, la recomiendo un montón. Al primer libro le doy 5 estrellas. Al segundo libro le doy 5 estrellas también. Y al tercer libro le doy 4 estrellas, porque sí... Insisto, esa falta de trama en realidad me arruinó bastante, bueno, un poquito el libro, porque no sentía que fuera a ningún lado. Pero no quiere decir que no, o sea,
Créanme, cuando lean los primeros dos van a entender por qué quieren leer esto y aunque carezca de trama le van a querer dar una relativa buena calificación porque la manera de escribir de Jenny Han es lo que salva este libro totalmente. Es eso lo que me hizo darle 4 estrellas, porque honestamente, o sea, si fuera únicamente por la trama, este libro reprueba muy grandemente. Créanme, voy a tener que releer estos libros otra vez. Hace 2 años que leí estos primeros dos y no saben, o sea, yo lo veo aquí en mis manos y solamente digo, muy bueno, muy recomendado, neta, chavos, léanlo. No importa si no les gustan los libros chisis y así, léanlo, vale la pena, sobre todo los primeros dos. No les pido que lean el tercero porque lo leerán, yo lo sé, cuando terminen de leer los primeros dos. Pero lean este libro y yo sé que van a querer leer los demás. Todos los libros de Jenny Han. Y bueno, eso es todo por hoy. Mi nombre es Ezra El Zabú. Fue un placer estar con ustedes. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós.